Continuamos con más información. De acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, ya son más de 11,000 funcionarios que buscan amparo contra la ley de remuneraciones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre las quejas hay 2,489 demandas interpuestas por 402 jueces, 540 magistrados, 3,347 secretarios, 745 actuarios, 3,381 oficiales y más de 1,400 servidores externos. Precisamente para analizar esta situación en el estudio le doy la bienvenida a Francisco Gaitán. Él es abogado penalista y experto en derechos humanos. Francisco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme a platicar de este tema. Oye, pues cuéntanos un poco. Ya son 11,000 funcionarios los que están buscando un amparo para que esta ley de remuneraciones pues no se les aplique y no se les baje su sueldo. Ok, no solo los funcionarios, sino también ya el Senado a través de un 33% de integrantes de la propia Asamblea han presentado ya una acción de inconstitucionalidad en contra de esta Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Evidentemente no tenemos conocimiento de todo el contenido de los amparos de los funcionarios públicos que ya lo han tramitado, pero generalmente podemos advertir que serían las mismas violaciones que supuestamente advierten estos funcionarios públicos, igualito que los senadores al momento de promover esta acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte. Según lo que tú nos estás diciendo, evidentemente advertimos que muchos son funcionarios del Poder Judicial. Sí, claro. Y tiene mucho sentido porque el Poder Judicial es un poder distinto al Poder legislativo y al propio presidente. De hecho, pues nuestro sistema jurídico está basado en esta división de poderes. El presidente no manda únicamente, la Cámara de Diputados y de Senadores tampoco manda únicamente, e incluso el gobierno federal no es el único que existe, sino que también existen estratos locales que son pues las autoridades estatales que están encabezadas en este momento por sus gobernadores. Entonces, el principio de división de poderes a través de nuestra Constitución está muy repartido. Claro. Y pareciera ser que se nos ha ido olvidando en el desarrollo histórico de nuestro país que nosotros como México ya no somos tan soberanos. Ya estamos sujetos a te lo he platicado mucho aquí, estamos sujetos a un orden jurídico internacional que protege derechos humanos del sistema interamericano. Por tanto, el gobierno federal, el presidente de la República, los diputados, los senadores no pueden actuar de conformidad con sus propias facultades, sino que tienen que ser progresivos a la luz de los pactos que ha hecho el Estado mexicano con los organismos internacionales, y me refiero a progresivo, a que toda la adecuación de las normas, y es muy claro, la votación para aprobar una ley federal de remuneraciones tiene que ser progresiva y de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional. Quiero ser un poquito más claro para no ser tan técnico. Hoy en día, y voy a ser muy fuerte en lo que voy a decir, lo que es nuestra máxima ley no es la Constitución, es algo que se llama parámetro de regularidad constitucional. Esto es fuerte, pero es cierto. Y parece ser que ni el presidente ni la Cámara de Diputados o Senadores saben que lo que tenemos es un parámetro. Hace ratito decía el senador Monreal, es que la ley fue aprobada de conformidad con los preceptos constitucionales. Sí, señor, pero probablemente no con los preceptos del parámetro de regularidad constitucional que ya fue marcado por la Corte a través de una contradicción de tesis 293/2011. Déjame enumerarte un poquito de los preceptos o derechos humanos que consideran todos los jueces violados a la luz de la expedición de esta ley. Y pueden ser los principios de remuneración adecuada, una mala interpretación del principio que ha mencionado mucho nuestro presidente: nadie puede ganar más que el presidente. Y pongamos un ejemplo absurdo: imagínate que el presidente diga voy a ganar $1 al año, y entonces inmediatamente en ese momento todos los demás servidores públicos deben de dejar de ganar lo que ganan para ganar menos de $1. Es un ejemplo un poquito extraño, pero de una o de otra manera debe de interpretarse la norma de conformidad con las demás normas y con la proporcionalidad y funciones que realiza específicamente el funcionario público, en este caso los jueces. Los jueces están para interpretar la norma. Y evidentemente ante esto, el único que resulta protegido
ante el trabajo del Poder Judicial, somos los gobernados. Exactamente. Francisco, en este sentido, ¿crees que estos pues 11,000 amparos que ya se han interpuesto pues sean otorgados a estas personas, estos funcionarios públicos, y que estas acciones de inconstitucionalidad, que ya la veíamos por parte de varios senadores, pues sean aceptadas y se puede echar para atrás esta ley? Probablemente, si se advierte alguna violación, reitero, al debido proceso, al derecho de todo servidor público a recibir una remuneración adecuada, al principio de autonomía presupuestaria, a la independencia del Poder Judicial, incluso al principio de intervención mínima en materia penal, que es mi especialidad. Esta ley federal de remuneraciones hace referencia a algunos delitos que puede llegar a cometer un servidor público por excesos salariales, imagínate. O sea, el derecho penal debería de existir solamente para aquel que vulnera muy feo a la sociedad. Claro. Es decir, ¿cómo vas a medir este tema de excesos salariales? Es un exceso de regulación. Probablemente la Corte terminará diciendo sí, la validez de esta norma tendrá que ser revisada para que la Cámara de Diputados y Senadores no hagan todo al vapor. Blanca, mira, yo en algún momento cuando estudiaba la carrera y la primera vez que entré a la Cámara de Diputados, no te imaginas cómo me sorprendí. Dije, aquí se crea magia, aquí lo que pasa es, las personas lo que van a hacer es normas que van a funcionar para el pueblo. Claro. Mira, cumplir con algunos preceptos que ha encomendado el presidente no quiere decir que deben de realizarse de manera aislada. El legislativo, y habría que decírselo al senador Monreal, el legislativo tiene límites, Blanca, y los límites es no vulnerar derechos, claro. Es adaptarse a los principios de derechos humanos, adaptarse al parámetro de regularidad constitucional, y si esto no se hace al vapor, porque de hecho esto es una minuta que viene ya desde el 2011, me parece, y que se ha ido retomando y que violó la normatividad interna de la propia Cámara para poder salir, evidentemente estás tratando de sacar un compromiso presidencial muy al vapor. Entonces, si hubiesen tenido el tiempo, probablemente si lo revisen y si la Corte declara esta invalidez de esta norma, porque sus efectos pueden ser brutales ante los propios servidores públicos, sin duda existe la posibilidad de que esto sea modificado. Claro. Francisco, por último y muy rápido, preguntarte, ¿no será contraproducente que le bajemos el sueldo, por ejemplo, a los impartidores de justicia, a los ministros, a los pues ministerios? Porque incluso pues hemos visto en pláticas literalmente fuera del estudio que hay quienes te dicen, bueno, yo gano bien porque pues a mí no me toca pues el tema de la corrupción. Y entonces, si gano mal, pues puede que alguien venga y me diga, oye, te voy a dar tanto porque hagas tal o cual cosa. ¿No será contraproducente bajarle el sueldo? Habría que irse al caso concreto. Pero hay personas que hoy en día, Blanca, con lo que tienen y con lo que han generado en su vida y tienen un dominio del tema, pudieran aceptar, por ejemplo, al presidente ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro, sin que le des una remuneración. Por ejemplo, eso sería espectacular, que alguien que dijera... Pero quien no, y quien tiene ese derecho adquirido, pues sin duda no tendrías por qué bajárselo. A ninguno, ¿eh? Pero esto es algo que tenemos como gobernados, ni los funcionarios públicos, ni nosotros tendríamos que tenerlo. Ahora, ha sido por demás comprobado que cualquier persona en el ámbito que se encuentre, gane lo que gane, puede ser tentada o vulnerada por los principios de corrupción. Pero la corrupción no se acaba con eso, se acaba con muchas cosas más. Por tanto, apenas ahorita están empezando a verse los retos que se plantearon en la campaña, vamos a ver cómo los van estructurando, pero bueno, en principio, mi opinión personal es sí decirte, Blanca, que las cosas no son al vapor, que tienen que hacerse a través del respeto y garantía de los derechos humanos. Yo leía cuando el presidente dijo, mi administración se basará en el respeto y garantía de derechos humanos, pues habrá que transmitírselo también a la facción parlamentaria de cualquier partido, a la Cámara de Diputados y Senadores, para decirles, señores, el presidente ha marcado una directriz, vámonos contra la corrupción, pero respetemos derechos humanos. Por tanto, entonces, habría que incitar también al Poder Judicial para que en ningún momento, Blanca, les bajen o les suban el sueldo, participen en hechos de corrupción o realicen algo contrario de derecho. Francisco Gaitán, gracias por estar esta noche con nosotros. Te agradezco a ti por haber invitado a platicar de este tema tan importante. Perfecto, y vamos a ver en qué resulta. Correcto. Gracias, Francisco.